dediqué un vídeo anterior a presentar la monarquía entre los atenienses, monarquía que lleva también el nombre de arcontado. Hoy hablaré de la aristocracia y la timocracia, que son los regímenes que sucedieron al arcontado. El arcontado estuvo basado, según ya dije, en ciertos mitos a los que nosotros, los actuales, no damos validez, únicamente los vemos como algo estético, pero es así porque estamos sumergidos en los nuestros, en nuestros propios mitos, y no vislumbramos la valía de los ajenos. Cuando tanto los nuestros como los de ellos sirven para conformar la opinión que ha de ser la norma de conducta de la mayoría de la población en un régimen político cualquiera. Así, el oráculo de Delfos, las hazañas de Teseo, la muerte de Codro y otros más eran los mitos que envolvían a los griegos. Ellos los veían no solamente como verdaderos, sino también como origen y fundamento de sus instituciones más preciadas, más valoradas. Con su hilo, según expliqué, se había tejido la trama del arcontado de la monarquía y era un entrelazamiento de creencias religiosas, organizaciones políticas, que explica por qué los atenienses posteriores mostraron veneración por aquellas primeras formas de gobierno. De modo y manera que el arcontado o monarquía siempre quedó en el recuerdo de los atenienses como una edad dorada. El prestigio de esa edad dorada se extendió en parte también al régimen aristocrático, al que hoy dedico este vídeo. Tan buena memoria guardaban de esas instituciones, digo que la aristocracia que vino después hubo de recurrir al prestigio de ellas para justificar su control de la sociedad. La primera aristocracia que existió en Atenas hundía su raíz en la posesión de la tierra. La tierra no era simplemente algo poseído, una propiedad, sino que llevaba consigo derechos y deberes, como la administración de justicia, la defensa frente a agresiones externas, lo mismo que pasó en la Edad Media española. La nobleza administraba justicia y prestaba los servicios de herrería, el molino, etcétera, muchas otras cosas. En torno a esos derechos y deberes, de los que era portador el noble terrateniente, se organizaba el mundo social. Pero al lado de esta nobleza terrateniente surgió otra, la del dinero, que procedía del comercio. Era una clase social desarraigada de la tierra, desarraigada del suelo y libre de las obligaciones que pesaban sobre la aristocracia. Con ella, con la nueva oligarquía, la aristocracia del dinero, con ella se introdujo el desequilibrio en la sociedad ateniense. Y así, por ejemplo, la usura, que vino con ella, creció tanto que los deudores se vieron a veces obligados a pagar las 5/6 partes de su trabajo para no verse reducidos a esclavitud en castigo por el impago de la deuda. Los disturbios no tardaron en aparecer y hubo que reformar el gobierno ateniense. De ello se encargó Dracón en el año 621 a.C., promulgando nuevas leyes, pero estas leyes resultaron tan severas, fueron tan duras, que al poco tiempo tuvieron que ser abolidas. Y volvieron los disturbios. El pueblo exigía que se repartieran las propiedades. La nobleza se oponía con toda su fuerza y las guerras se aproximaban más y más. El año 594 se nombró arconte con poderes dictatoriales a Solón para que actuara como mediador y resolviera todos los conflictos. Su acción fue verdaderamente acertada. Se ganó las simpatías del pueblo después de su victoria sobre Megárida, anuló las deudas injustas, prohibió vender como esclavos a los insolventes y reformó la constitución de los atenienses. En Atenas entonces había 3 clases de hombres: los libres, los esclavos y los metecos. Los primeros se dividían a su vez en nobles o eupátridas, labradores y artesanos. Inicialmente solamente los primeros, los eupátridas, participaban en el gobierno del Estado, en el gobierno de la ciudad. Después fueron admitidos, los que contaban con una renta mínima de 500 medimnos de trigo o cebada. Más tarde los que contaban con una de 300.
después los de 200. Solón estableció una división del pueblo en 4 clases, según la riqueza. Conservó los 9 arcontes y creó un consejo o bulé de 400 hombres mayores de 30 años. Los arcontes debían ser extraídos de las 2 clases superiores y los miembros de la bulé o consejo de las 3. Creó también la Asamblea Popular o Eclesía, a la que pertenecían todos los ciudadanos mayores de 20 años, y el Areópago, un tribunal superior formado por los antiguos arcontes. Recuérdese que fue en el Areópago, existente todavía, aunque disminuido en sus funciones, donde predicó San Pablo cuando visitó Atenas, San Pablo el Apóstol. En tiempo de guerra, todos los ciudadanos debían prestar servicio de armas hasta los 60 años. Los de las 3 primeras clases iban como hoplitas, porque eran los que tenían bienes suficientes para pagar sus propias armas y caballos, en caso necesario. Los de la última clase iban como infantería ligera. En tiempo de paz solamente prestaban servicio de armas durante 2 años, el primero para recibir instrucción militar y el segundo para prestar servicio efectivo militar en alguna de las fortalezas de Atenas. La enseñanza que puede extraerse de estas transformaciones es que las gentes se rebelan contra el orden establecido o bien en defensa de la igualdad si creen que son iguales que los que les oprimen y gobiernan, o bien en defensa de la desigualdad si creen que son superiores a otros y que no se les reconoce su valía. Hay que decir que ambos tienen razón en algo y ambos en algo no la tienen. Esta causa general explica por qué los atenienses abandonaron el arcontado y cayeron en la aristocracia, cuando los miembros de esta clase dieron en pensar que ellos no eran inferiores al propio rey. Explica por qué los nobles poseedores del dinero no quisieron aguantar la primacía de los aristócratas poseedores del suelo, y también por qué el pueblo llano no permitió a la larga que nadie sobresaliera por encima de él. Como se ve, es una gradación de arriba abajo, del monarca a los aristócratas y luego al pueblo llano. Así fue como Atenas recorrió el camino que va de la monarquía a la aristocracia, de esta a la timocracia, y de la timocracia a la tiranía y luego a la democracia, que con facilidad se transforma también en tiranía, en una forma más sibilina de tiranía, pero no menos efectiva.